entonces. Bueno, muchísimas gracias, un besito, chao. ¿Cuántas veces hemos cantado en la escuela el himno a Sarmiento? Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Pero Sarmiento, además de haber sido el padre del aula, fue un escritor destacado, un periodista perseguido, militar y presidente. Fue un político con opiniones terribles y polémicas, y el pensador de un modelo de país que no ocurrió. Sarmiento fue un intelectual que encendió y sigue encendiendo numerosas controversias. ¿Cómo se habrá inspirado el autor del himno para cumplir con el encargo? ¿Cuánto conocería el músico catalán, que llegó a la Argentina en 1887, de la vida y la obra de Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, centro de una región que había sido próspera durante el período colonial, pero que a fines del siglo XVIII había sufrido la crisis de la agricultura de la vid, que no pudo competir con los vinos que se importaban de España. Así, cuando Sarmiento llegó al mundo, la ciudad se había empobrecido significativamente. Su casa estaba ubicada en el Carrascal, que era en ese entonces uno de los barrios más humildes de San Juan. Aprendió a leer a los 4 años y a los 5 empezó a ir a la escuela. Más tarde, él crearía un mito sobre sí mismo, afirmando que nunca había faltado a clase durante toda su educación. Su madre, Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote. Él se negó e intentó conseguir una beca para ir a la principal escuela de Buenos Aires, que en esa época se llamaba Colegio de Ciencias Morales. No pudo obtenerla y permaneció en San Juan. Por lo tanto, no tuvo una educación formal importante, lo que se transformaría para él en un estigma contra el cual lucharía durante toda su vida. A los 16 años, Sarmiento empezó a participar en los conflictos militares interprovinciales.
se enfrentó a las tropas del ascendente caudillo riojano Facundo Quiroga, y cuando éste se apoderó en 1831 de San Juan, Sarmiento se exilió en Chile, donde trabajó como maestro. Se enamoró de una 36 y fundó el periódico El Sonda. Las críticas de Sarmiento hicieron que el gobierno sanjuanino le quitara su apoyo al periódico y éste tuviera que cerrar. Enfrentado con los federales, y en particular con el proyecto político del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se fugó otra vez a Chile en 1840. Al partir, escribió en un lugar llamado Los Baños de Sonda, Las ideas no se matan. En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza, adoptó a su hijo Dominguito y empezó a conseguir prestigio como periodista. El gobierno chileno lo envió en 1845 a recorrer diversos países europeos y americanos para que estudiara diferentes sistemas educativos. En el libro Viajes, vertió sus impresiones y publicó también una obra sobre educación popular. Vuelto a Chile, siguió combatiendo a Rosas desde distintos periódicos. Cuando se organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y estuvo en la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista en 1852. Sarmiento participó activamente en la agitada vida política de los años que siguieron a ese momento. En 1862 fue elegido gobernador de San Juan, pero renunció a los 2 años por diferencias con el gobierno nacional. En 1864, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos. En su ausencia, fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por grupos rivales a Mitre y fue elegido para el período 1868-1874. Al dejar el poder, siguió vinculado a actividades públicas. Fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1875 y más tarde senador por la provincia de San Juan. En 1879 fue por muy poco tiempo ministro del Interior y luego fue superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1888 se trasladó a Paraguay para evitar el invierno de Buenos Aires. Murió allí el 11 de septiembre. ¿Cuándo nació? Nació el 15 de febrero de 1811. En San Juan. Él empezó de chiquito escribiendo y leyendo. Sí, a los 5 años. El papá se llamaba José Clemente de Sarmiento. Cuando la madre cosía y él se sentaba ahí al lado de la madre. La mamá Paula Albarracín de Sarmiento. Se ponía al lado de ella y empezaba a leer. Y murió el 11 de septiembre de 1888. ¿Sarmiento? 119 años. ¿Por qué decimos que Sarmiento luchaba con la pluma y la palabra? Peleaba en las luchas, No peleaba con armas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el arma? Con la pluma y la palabra. Él tenía el tintero y la pluma, con la puntita de la pluma mojaba y escribía. Perfecto. Y con ese tintero, esa tinta, iba escribiendo. Y así llegó a escribir un solo escrito o hacía muchos escritos. Hasta llegó a fundar ¿qué? ¿A crear qué?
El diario El Sonda.